Bueno, ahora vamos a estudiar ya la solución de un problema en donde aplicamos la segunda ley de Newton con masa constante. Entonces, bueno, el problema consiste en que, digamos, hay un niño que ha atado un bloque de una cuerda y le está ejerciendo una tensión y el bloque se está moviendo sin levantarse a lo largo de una superficie horizontal rugosa que tiene un coeficiente de rozamiento mi sub k, y pues se va a generar una aceleración. Entonces, bueno, se supone que nosotros conocemos el coeficiente de rozamiento, conocemos la masa del cuerpo, conocemos la tensión que está sufriendo la cuerda, el ángulo con el que está actuando, y necesitamos conocer cuánto se acelera. Entonces, lo primero que debemos identificar en este caso, bueno, a mí me dan la fuerza de tensión, me dan esto, me dan la masa, pero tengo que identificar cuáles son las otras fuerzas que están actuando. Aquí ya las dibujé, pero en principio yo no las tenía. Entonces, como el cuerpo está posado sobre una superficie, pues esa superficie va a ejercer una fuerza normal. Entonces va a resultar una fuerza normal sobre el cuerpo que precisamente se llama normal. ¿Por qué? Porque está formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Por otro lado, como está en la Tierra, pues va a estar bajo la acción de la fuerza de gravedad, es decir, que va a sentir, el bloque va a tener un peso dirigido verticalmente hacia abajo, es decir, esta es otra de las fuerzas que hay ahí. Adicionalmente, como el bloque, digamos, si el niño lo está tirando hacia este lado, entonces el bloque se va a acelerar, obviamente se va a acelerar hacia este lado, y dijimos que va a ejercer una fuerza de tal manera de que solamente va a hacer que él se mueva horizontalmente sin levantarse. Entonces él se va a acelerar, es lógico que él se acelere hacia este lado, de izquierda a derecha. Como se mueve de izquierda a derecha y hay una superficie rugosa, entonces va a aparecer una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción es una fuerza un tanto terca porque siempre le lleva a la contraria al movimiento y va a estar en sentido contrario al movimiento que se está generando. Entonces la fuerza de fricción resultante va a ser en este sentido. Esa fuerza de fricción es una fuerza de tipo estadístico que se define en términos de la normal a la superficie. Entonces la fuerza de rozamiento o de fricción se define como el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. De esa manera vamos a expresar la fuerza de rozamiento. Ahora, ese rozamiento puede ser estático o cinético. El rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático se produce cuando el cuerpo está quieto aun cuando se le está generando una fuerza. Y el rozamiento cinético, el coeficiente de rozamiento cinético es un coeficiente, es el valor que toma el coeficiente cuando el cuerpo ya se empieza a mover. Bueno, yo les voy a enviar un video en el cual muestran cómo se mide experimentalmente estos dos coeficientes y luego vamos a hacer algún análisis de esa parte. Por ahora simplemente yo les menciono aquí que les estoy dando el valor de ese coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, entonces ahora ya identificamos las fuerzas que están actuando, es decir, la tensión, la normal, la fuerza de rozamiento y el peso del cuerpo. Y ahora pues simplemente tenemos que plantear la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cómo dijimos que era la segunda ley de Newton? Masa por aceleración, es decir, la parte de la ecuación que me da el movimiento debe ser igual a lo que lo causa. ¿Y quién lo causa? Todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces sería la suma de la tensión más la normal más el peso más la fuerza de rozamiento. Mire que yo aquí, como estoy trabajando con vectores y todavía ni siquiera he mencionado el sistema de referencia que voy a utilizar, simplemente yo no me preocupo por los signos, simplemente digo que estoy sumando esos vectores. ¿Por qué? Porque todavía no he hablado de sistema de referencia para poder asignarle signos a las componentes de los vectores. Entonces miren lo simple que es establecer esta segunda ley de Newton en términos vectoriales.
Bueno, ya habiendo identificado las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, habiendo identificado hacia dónde se va a acelerar el cuerpo, entonces ahora sí estoy en posición de escoger mi sistema de referencia, que es muy importante, y es importante saber escogerlo porque esto puede hacer que las ecuaciones se me vuelvan fáciles o se me vuelvan un tanto difíciles. Bueno, el más apropiado aquí va a ser este sistema de referencia que voy a ubicar en esta posición, y eje X, eje Y, y por lo general uno siempre trata que uno de los ejes quede, el sentido positivo quede en el mismo sentido y en la misma dirección en la que se va a acelerar el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, algunas veces uno solamente sabe la dirección, pero no sabe si el cuerpo se va a mover en un sentido o el otro. En este caso es obvio, pero va a haber situaciones en las que solo conoceremos, como veremos más adelante en otros ejemplos, en las cuales solamente conoceremos en qué dirección se va a mover, pero no tenemos idea en qué sentido lo va a hacer. Y simplemente escogemos alguno de los dos en caso de que nos equivoquemos. Cuando apliquemos la segunda ley de Newton, siempre y cuando la apliquemos bien, la misma solución luego me va a arrojar, si me da un signo positivo de la aceleración, significa que yo escogí adecuadamente el sentido. Si me da negativo, significa que me equivoqué y que se movía en sentido contrario. Pero digamos que el signo me va a indicar si acerté o si me equivoqué. Obviamente, siempre y cuando utilice bien la segunda ley. Bueno, ahora sí, ya como escogimos el sistema de referencia, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es descomponer estos vectores en sus componentes X y Y. Entonces, bueno, la aceleración está en la dirección X, por tanto no va a tener componente en Y. Es decir, que va a ser masa por aceleración en X, 0. Ahora, la tensión es un vector que tiene componentes en X y en Y. Entonces, en X la componente sería la magnitud del vector tensión por el coseno de teta. Entonces sería T por coseno de teta. ¿Por qué? Porque la proyección aquí, este es el cateto adyacente, ¿verdad? El cateto adyacente hipotenusa sería coseno. Ahora, en Y sería esta componente que es el cateto opuesto, es decir, hipotenusa y cateto opuesto son seno. Entonces sería T por el seno, la magnitud del vector por el seno de teta. Esas serían las componentes en X y Y del vector tensión. Ahora, el vector normal solamente está verticalmente hacia arriba, es decir que, de acuerdo con este sistema de referencia, solo va a tener componente en Y y va a ser positiva, es decir que me queda 0 en X, N. Esa normal no la conocemos, pero la vamos a conocer en términos de lo que sí conocemos. Ahora, el peso es un vector que está dirigido verticalmente hacia abajo, por tanto va a tener componentes solamente en Y y va a ser una componente negativa. Entonces va a ser 0 en X, menos mg en Y. Ahora, el vector fuerza de rozamiento. El vector fuerza de rozamiento está apuntando en dirección negativa del eje X, es decir que su componente sería menos F sub R en X, 0, porque no tiene componente en Y. Esa sería la ecuación vectorial aplicando la segunda ley de Newton. Ahora sí estamos en posición de descomponer en sumatoria de X y Y. Es decir, ahora tomo las componentes en X, las coloco en una sola ecuación que me va a transformar. Es decir, esta ecuación vectorial la voy a poder descomponer en dos ecuaciones escalares, simplemente sacando las componentes en X y las componentes en Y, que es lo que normalmente en el colegio ustedes le llaman sumatoria de X y Y. ¿Cuál es el problema en el colegio? Que ustedes arrancan de esto sin haber hecho todo este procedimiento que es el verdaderamente importante para poder tener idea de qué es lo que está pasando en el sistema, que eso es lo que nos interesa, aprender a hacer análisis y saber de dónde salen las cosas. Bueno, entonces ahora ya tenemos, cuando separamos esto, saco todo lo que está en X, me daría esta ecuación, saco todas las componentes que están en Y y me da esta otra ecuación. Entonces ahora, de aquí yo dije que no conocía la normal, entonces puedo despejar la normal. La normal me quedaría, paso mg para acá y el t para el otro lado, entonces me quedaría mg menos t por el seno de teta. Esa sería la normal.
Ya conozco la normal porque esta masa la conozco, la gravedad la conozco, la tensión y el ángulo también los conozco. Entonces ahora esa normal me va a servir ¿para qué? Para poder saber cuánto vale F la fuerza de rozamiento, que recordemos que es mi, que lo conozco, multiplicado por N, que ahora también lo conozco. Entonces simplemente tomo esa N y la reemplazo aquí, entonces me quedaría masa por aceleración en X sería igual a T por coseno de teta menos mi por N. T por coseno de teta menos mi por N. Ahora paso la masa a dividir, que sería esto acá. Y ahora reemplazo la N. Esta N la reemplazo aquí, entonces me quedaría T coseno de teta menos mi por mg menos T seno de teta sobre N. Es un poquito de álgebra, ¿listo? Y ahora pues simplemente reexpreso esto. Puedo sacar, en este caso puedo abrir este paréntesis y luego factorizar la tensión. Entonces me quedaría T por el coseno de teta más mi por el seno de teta, todo eso como factor común, dividido entre m. Y el otro término que me quedaría sería mi por mg sobre m. Entonces se cancelan las m y me quedaría menos mi por mg. Esta es la expresión que me diría cuánto se está acelerando el bloque en el eje X cuando se le ejerce una tensión de una magnitud determinada formando un ángulo θ sobre una superficie rugosa que posee un coeficiente de rozamiento. Entonces mire que aquí nosotros podemos analizar lo siguiente: ¿qué pasaría si la masa del bloque, qué pasaría con el valor de la aceleración si aumentamos la masa del bloque? Pues si aumentamos la masa del bloque y mantenemos la misma tensión y todo